entiendo la preocupación en el pueblo de Dios de querer defenderse contra una especie de epidemia llamada apostolitis aguda en estos últimos tiempos, si se quiere, declarada ya pandemia, donde toda aquella persona que pareciera tener ambición de poder, fama, reconocimiento, quiere el nombramiento de apóstol. La Biblia habla de apóstol según Dios y apóstol según los hombres. Pienso que hay apóstoles en este tiempo de hombres y por hombre, no como lo fue el apóstol Pablo. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ha sido tal la confrontación y tan abierta que nadie parece estar ignorando ambas posiciones, pero no sé si por ignorancia, por desconocimiento o por simplemente oponerse, es decir, por animadversión, antipatía ante la postura contraria, han creado unos argumentos que al ser filtrados, cotejados, comparados con lo que dice la Biblia, pierde fuerza, seriedad. Uno de esos argumentos lo emplean las personas que están en contra de esa corriente de apóstoles que hay en el presente, no dándose cuenta o no queriendo darse cuenta que la Biblia les refuta y que quedan muy mal parados, pierden credibilidad y no logran entender que eso le da más fuerza a la corriente contraria. ¿Por qué le da fuerza a la corriente contraria? En este caso, a la corriente que favorece el concepto de apóstol que se le da en este tiempo. Porque uno puede hacer dos cosas de manera lícita en un tema a tratar. Uno puede argumentar o puede refutar. Si alguien refuta tal posición, ya con eso basta. La otra posición queda de pie, así que se le hace un favor a la corriente que se le opone, porque al demostrar el error de quien postula una tesis, una teoría, una opinión, le da mayor fuerza a lo que pretende combatir, porque ese argumento queda destrozado. Todavía es más delicado en el mundo cristiano, porque la Biblia dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Las personas que sostienen que no existen apóstoles en estos tiempos se basan, entre otros argumentos, en aquel que dice que solo hubieron 12 apóstoles, que Pablo fue el último, y que en realidad él vino a suplir la defección o ausencia de Judas Iscariote, que los apóstoles se equivocaron a nombrar a Matías. Observe. Cuando viene Jesús, no nombró más que a 12 apóstoles, y esos apóstoles son mencionados en la Biblia con nombres propios. Y se abre una nueva era, la de los apóstoles, por así decir, una nueva era, una nueva etapa, es lo correcto decir, disculpen, una nueva etapa, con los apóstoles. Y los apóstoles ya murieron todos, todos. ¿Cuántos apóstoles hubieron? Judas se ahorcó, en su lugar entró, al final fue Pablo, al cual escogió Dios, no los apóstoles. Esto fue dicho por un predicador llamado David Diamond, pero si no está claro lo que quiso decir, aquí le remito cómo es que aclara que Pablo fue el que tomó la vacante que dejó Judas. Miren, Hechos 1, aquí viene grave. Problema. Verso 15. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos,
era necesario que se cumpliera la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue el cría de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ve, tenía parte, era apóstol. Dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, ¡pum!, se estrelló para abajo, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, se ahorcó, y seguramente se rompió el látigo, quién sabe, y cayó de cabeza, listo, al precipicio, y se derramaron, ya. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Asel Amá, campo de sangre. ¿Qué quiere decir campo de sangre? 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien ella more, y tome otro su oficio. O sea, había una profecía que decía que Judas sería desechado y tomaría otro su oficio. Aquí viene el problema. Aquí se arma la grande. Miren, 21. Es necesario pues, según Pedro, ojo, según Pedro, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo, es decir, apóstol, con nosotros, testigo de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barrabás, que tenía por nombre Sadic, justo, y Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, es decir, al de condenación. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. A ver, es como si en un partido de fútbol se lesiona uno, pues tiene que entrar otro, ¿o no? Despierta. Séntate bien, te vas a dormir. Escúcheme. Aquí viene el problema. Los apóstoles se percatan que ante la muerte de Judas queda un vacío. Y ellos pretenden llenarlo, ellos, escogiendo a uno de ellos. Y lo escogen. En honor a la verdad, quiere que le diga, para ser más franco, esa fue la elección del hombre, no de Dios. Ellos entraron en la voluntad permisiva, no la voluntad perfecta de Dios. Eso debería servirnos de escarmiento hasta este día a la hora de nombrar apóstoles. El hombre no tiene prerrogativa de hacerlo. 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 15. Aquí viene el cachetazo. Terrible lo que se armó aquí. Se aparece Jesús a Saulo de Tarso, ¿o no? Los hermanos no lo quieren recibir porque antes era perseguidor, tenían miedo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Aquietar las aguas hablando con Ananías, ¿o no? Este Ananías no es el mismo Ananías, esposo de Zafira. Aclaro, no es el mismo Ananías. Ya, simple. Ok. Verso 15. Jesús habla. ¿Quién? Jesús. No Pedro, Jesús. Y dice: el Señor dijo, ve, porque, le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué? Padecer por mi nombre. Me detengo en la palabra padecer. ¿Cuál era la característica de los apóstoles bíblicos? El dolor, el sufrimiento. Dígame cuál de estos apóstoles pasa dolor y sufrimiento si están nadando en plata. Los que padecen son los burros que dan la plata, man. El sueño de mí como apóstol es tener una iglesia enorme. Es el sueño del apóstol, pero la pesadilla de la gente, porque esa es la que paga. Ahora mire, note usted,
que Jesús, acá no es el apóstol Pedro echando suertes para ver sobre cuál cae. Tin Marín de Don Pingüe, Cucamaraca, Tite después. No, aquí no fue así. Jesús escoge y posiciona a Pablo como apóstol. ¿Me está escuchando? Jesús pone a Pablo para sufrir como los otros que él estaba haciendo sufrir cuando los perseguía. Característica del apóstol: Pablo fue el último apóstol. ¿Y quién lo dice? El mismo dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 8, dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Como el último de los apóstoles, como el último apóstol. Él cerró, no hay más. También podemos prestar atención a un predicador de nombre Edgar Escobar, que tiene un canal YouTube de nombre Biblia Libre, en un vídeo titulado ¿Cómo convertirse en apóstol? En segundo lugar, tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo. Él es el que nombra a quien va a ser su apóstol. Él nombró a los 12 porque 12 es un número simbólico de pueblo. Y él nombró 2 apóstoles. Ahora, cuando él muere, y Judas también muere, van a escoger a Matías. ¿Quiénes lo van a escoger? Con el Urín y el Turín, que eran las piedras, algo así casi que al azar. Escogen a Matías como el que iba a reemplazar a Judas. ¿Por qué escoger a alguien que va a reemplazar a un apóstol fallecido? Porque tenían que ser 12. Los apóstoles tenían que ser 12 y escogen a Matías. Pero no se vuelve a mencionar a Matías. Sabemos por la historia que es posible que haya sido obispo de Egipto. Pero al que sí se va a mencionar y mucho es a Pablo. Y Pablo mismo se menciona a él mismo como el último de los apóstoles, abortivo. Ese término de que fue abortado, casi abortivo como apóstol, lo que nos da a entender es que fue el último, que ya no iba a haber ninguno más, que él era el último de los 12, él completó los 12. No eran ni siquiera los apóstoles mismos los que escogían apóstoles, sino era Jesucristo en persona, y fue él el que escogió al apóstol Pablo como el 12avo. Quiero resaltar que en mucho estoy de acuerdo con estos dos predicadores, David Diamond y Edgar Escobar, en cuanto a la oposición que presentan contra los falsos apóstoles. Lo que no estoy de acuerdo, con el respeto que se merecen, son casos puntuales de cómo lo abordaron. Pienso que les faltó o conocimiento o posiblemente honestidad. Prefiero pensar que fue la primera causa. Tanto David Diamond como Edgar Escobar usan el mismo método para oponerse a los falsos apóstoles, el cual es que ya no existe el ministerio de apóstol después de los 12. ¿Cómo hacen para conciliar si son 12 apóstoles que escogió el Señor Jesús y Pablo jamás anduvo con ellos? Además del hecho que cuando murió Judas, a los días se nombró a Matías. Hechos 1:15 al 26. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.